ir avanzando con el análisis. Ya hicimos, antes que me olvide, hoy día les había dicho que hoy era presencial, me dije en la anterior clase, pero ustedes escuchan lo que les conviene nomás. Ya por si acaso, sí, para la próxima semana, los 2 días van a ser presencial, martes y jueves. ¿Están escuchando? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, la próxima semana, los 2 días van a ser presencial, ¿ya? Ya, entonces, a ver, ya vimos las 4 cosas que vamos a ocupar, por lo menos de forma directa, digamos, ¿no? Así que ahora vamos a terminar de una vez el análisis. La idea de hoy día es discutir un poco ese análisis. Vamos a hacer 3 tipos de diagramas solo para que lo tengan en cuenta, 4 en realidad. Vamos a hacer casos de uso, vamos a hacer especificación de requisitos, vamos a hacer diagramas de actividades y un diagrama de despliegue. ¿Estamos? ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? Ya vamos a hacer especificación de requisitos, utilizando las plantillas que en algún momento utilizaron seguramente el sistema, en software o algo por el estilo. Vamos a hacer diagramas de caso de uso, diagramas de actividades y diagrama de despliegue. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a ir viendo un poco los 2 puntos que era para hoy día, para revisarlo y que vayan corrigiendo lo que están haciendo, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. Comenzaremos como siempre con... A ver, ¿quiénes están acá? Daniel y su grupo. Daniel Maldonado. Buenas noches, ingeniero. Hoy día mi compañero Dirk va a presentar. Ya. Buenas noches, ingeniero. Enséñale el documento, por favor. Buenas noches, ingeniero. ¿Se ve la pantalla, disculpa? Ya, ahora sí. Sí, ya. Nosotros ya tenemos acá los casos de uso. En este momento, la lista de casos de uso no la pusimos acá, pero están todos los casos de uso detallados. Ya, a Entonces, ver, un ratito ahí vamos a ver, bueno, está bien, digamos, a ver, veamos un ratito. Bueno, se supone, bueno, es unas cosas obvias ahí, digamos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, está bien registrar usuario, digamos, ¿no? Andate a la especificación. acá, ya. Eso es lo que no sirve. Ya. Ya. Ya, primero, a ver, hay varias cositas ahí para que vayan mejorando esto. No solamente para ustedes, sino para todos en general. A ver, se supone que es registrar diferentes usuarios del sistema de acuerdo al rol que desempeña. Bueno, aquí, si se acuerdan un poco dentro de los requisitos, digamos, ¿no? A ver, hay 2 tipos de usuarios que se van a registrar, digamos, ¿no? Y autentificar, obvio, son los usuarios, los ciudadanos que utilizan la aplicación móvil y otros usuarios que son los que utilizan la aplicación web, el personal de la alcaldía, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, sí, sí. En el caso, por supuesto, de los usuarios de la aplicación móvil, digamos, ¿no? Por supuesto que no hay ¿cómo se puede decir? Se registra para autentificarlo para pero no, en general, digamos, no, la
la asociación con roles específicos en el manejo del sistema no lo tienen, digamos, no en general, aunque se puede también asociar a algo, pero bueno, hay que hacer diferencias porque el registro es diferente, ¿me entiendes? Entonces, ahí habría que ver a qué te refieres. Por el tema de actores, aparentemente son los empleados de la alcaldía o los funcionarios, digamos, ¿no? A los cuales te hace referencia, ¿no? Sí, ingeniero, tenemos dos tipos de actores, que son los empleados y son nosotros los ciudadanos. En este caso, Ajá. los empleados Claro, tienen por un eso, pero diferente. este caso de uso no especifica mucho ese tema, no se sabe Sí, a qué tipo de usuarios, aunque allá le has puesto entre paréntesis web, digamos, ¿no? sí. Ya, sigamos, digamos, ¿no? Aquí más ahorita lo vamos a ver la parte de que Ahí en actores, digamos, y iniciador, a ver, primero que hay que entender que dentro de los usuarios que se registran van a tener distintos roles, no solo el administrador es el que se registra, por supuesto, digamos, ¿no? Siempre hay otros usuarios que se van a registrar y obvio, dentro de la lista de autores, aparentemente solo hay usuarios administrador, digamos, ¿no? sí, sí. ¿Me entiendes? No solo ese rol, digamos, no este. Sí, Luego, obvio, ahí, digamos, en precondiciones no estás poniendo nada y sin embargo sí hay precondiciones, digamos, ¿no? Peor si es un usuario administrador, digamos, ¿no? Eh, si no le pones alguna precondición, en términos generales está diciendo, no, cualquiera puede ser administrador, ¿no? Cualquier bicho que se quiera podría registrarse como administrador y no es así, digamos, ¿no? No estás pensando en el Lo mismo en el usuario, en el digamos, ¿no? Acuérdate que hay precondiciones que tienen que cumplir, digamos, ¿no? ¿Se sí, entiende o no? sí, sí. Bueno, este de acá es la parte web, por eso decía, este usuario vendría a ser como como el superusuario, el que va a generar o va a tener un acceso privilegiado al sistema y él es el encargado de hacer o sea, crear los otros usuarios, crear las, las direcciones que son las direcciones Sí, que van a... pero dentro de un sistema hay precondiciones, porque obvio, ¿quién puede ser administrador? A ver, vamos a ver. Si vas a ser administrador del sistema web, obvio, una obvia precondición para hacer es que tienes que ser empleado de la alcaldía, porque si no sos un empleado de la alcaldía no puedes ser administrador de ¿no? Y seguramente si investigas luego en la empresa, a ver quién es seguramente personal de sistemas o personal de algún ¿me entiendes? No hay precondiciones ahí que cumplir, no es si no hubiera, digamos, no, obvio, cualquiera en teoría estás diciendo puede ser administrador y no es así, digamos, ¿no? Ya, ingeniero, está bien, se entiende. Ya, entonces, yo sé que hicieron estas cosas y lo llenaron hacia la burrera, pero bueno, ya ahora hay que entender que es mucho más que simplemente llenar una plantilla por llenarla, ¿no? A ver, luego vamos a ver el flujo un poco ahí, digamos, ¿no? Obvio es una especie de pseudocódigo, digamos, ¿no? El flujo, ¿sí? Donde tienes que especificar, digamos, ¿no? Las acciones o tareas que se realiza, digamos, ¿no? Para crear un usuario, digamos, ¿no? Se supone ahí dice, pulse el ítem crear usuario, dice, rellena los campos requeridos de la ventana de creación de un usuario, pulsa guardar para crear un nuevo usuario, digamos, ¿no? Y aparentemente nada más, ¿me entiendes? ¿No es? Pero en realidad, digamos, ¿no? Se supone que vas a hacer ciertas validaciones de esos datos, digamos, ¿no? Entonces está muy básico ahí, digamos, ¿no? ¿Sí? Disculpe, ingeniero, aquí vendrían aparte las validaciones también. ¿Cómo? Y aquí en el Claro, se flujo. supone que debes especificar que hay ciertos tipos de validaciones, si no, obvio, después quién entiende qué se va a hacer, digamos, ¿no? Ya. Aparentemente, digamos, no es simplemente llenar datos, digamos, ¿no? Y no hay ningún tipo de validaciones de ningún tipo y simplemente lo guardas cualquier cosa que te metan, digamos, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Ya, ingeniero.
Acá Y también tenemos... ahí, el otro tema ahí, digamos, ¿no? A ver, se supone que tu caso de uso es registrar, digamos, ¿no? Sí, Usuario, pero ahí estás incorporando también editar. Si quieres manejarlo como un solo caso de uso, porque obvio, no solamente a veces se lo une por cuestiones de simplificar un poco el tema mira, voy a poder registrar, pero también voy a poder modificar o voy a poder eliminar, digamos, ¿no? Entre comillas, digamos, ¿no? Y ver, estás diciendo, ¿no? La sí, información, digamos, ¿no? Entonces estás tratando de ver, porque bueno, es la misma interfaz que se va a utilizar, digamos, en teoría, o el mismo, en la misma acción se pueden hacer todas esas digamos, ¿no? Pero sí. ya no tendría que llamarse registrar, sino quizás administrar o gestionar usuarios, porque ya no es un tema solo de registrar, porque ya estás hablando de que va a haber otras cosas, se pueden hacer otras cosas, ¿entiendes? Sí, sí, ingeniero. Ya. Y acá está, Igual ahí, digamos, en editar, a ver, andate a editar, no está correcto también. A ver, no funciona así, pues, ¿no? Si vos vas a editar un dato que existe, primero tienes que buscarlo, pues, ¿no? sí, No puedes editar algo que no tienes, digamos, ¿no? ¿Qué vas a editar? En realidad primero se lo busca, se lo selecciona el objeto que vas a modificar y recién entras a editar, digamos, ¿no? ¿Se entiende? sí, sí, ya, ingeniero. Entonces no están bien descritas, digamos, ¿no? El eliminar en realidad no existe, digamos, ¿no? O en general en ese tipo de cosas no existe porque no se eliminan usuarios. Lo que puedes hacer es, no sé, desactivarlo, este, Dar de cambiar baja. el estado, pero normalmente no se eliminan, digamos, ¿no? Porque obvio, si dejas eliminar en una base de datos, pero en sistemas de estos tipos, entonces no queda rastro que alguna vez existió, digamos, ¿no? Y peor, si luego esos usuarios lo asocias a transacciones, ya tampoco lo puedes eliminar porque generarías inconsistencia en los datos. Ya no puede ser que ya no sea un empleado, pero como hizo transacciones en el pasado, no lo puedes eliminar porque si no las transacciones del pasado tendrías que también eliminarlas porque si no esas transacciones van a quedar inconsistentes si eliminas este dato, ¿se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Sí? En general hay muy pocas ocasiones en las cuales se eliminan datos de una base de datos, ¿no? Así como eliminación, digamos, ¿no? Y lo mismo, ahí tampoco están bien descritos porque, por supuesto, no puedes eliminar directamente, no hay un botón eliminar sin previo obtener el dato que quieres eliminar, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ingeniero, aquí sería lo correcto, no sé, dar de baja o cambiar estado. Sí, sí, ajá, dar de baja o desactivar usuario, no sé, un término así, pero no hay una eliminación en realidad, Ya. ¿ya? Bien, ingeniero. Ya vamos, pasemos a otros casos de uso, porque estos son muy triviales, digamos, pero igual, por más que sean triviales, deben ser decentemente descritos, ¿no? Sí. Gestionar Acá está denuncia, la parte digamos. de las denuncias, que el autor principal es el ciudadano. Ujú. Y aquí también hay algunas partes que para la creación de las denuncias, obviamente aquí tiene que haber un usuario previamente creado para que sí o sí pueda hacer la Pero denuncia. Como, ahí hemos puesto algunas precondiciones. Se supone que hay una verificación biométrica, entonces debe pasar eso para que se pueda registrar, digamos, ¿no? ¿Entiendes? sí, Entonces, esa es una precondición. ¿Quieres este? Obvio, asumimos que tenemos acceso a la base de datos del CEGID y obvio, él mete, y si no pasa, entonces, por supuesto, no te voy a registrar si no sos vos el que coincide con sus datos biométricos de la supuesta base de datos que tenemos, ¿no? ya, Acceso, entonces, tienen que pensar en ese tipo, ¿no? de ingeniero. Y acá Ya. también Y la otra cosa, bueno, la descripción, bueno, otra cosa es ahí, digamos, ¿no? Otra vez, ya captura, digamos, ¿no?
y otra vez no hay nada ahí, digamos, que diga que se va a hacer algo ahí, ¿no? Y por supuesto, se supone que vamos a hacer ciertas validaciones también para, desde la descripción de la denuncia, para evitar que hayan de las fotografías, acuérdense, ahí vamos a utilizar OpenAI, ¿me entiendes? No está descrito esas cosas, ¿no? Sí, de ingeniero. Otra cosa que nunca ponen bien, dos cosas que no ponen nada a veces porque no se les ocurre nada, porque tampoco lo piensan, son en las precondiciones y las excepciones. Entonces tampoco ponen ninguna, dice, ¿no? Y hay, pues, ¿no? ¿Qué secciones hay ahí? A ver, una idea, a ver, no solamente los del grupo, sino otros, a ver, ¿qué debería haber ahí? Señores. Tal vez podríamos ingeniero, tal vez podríamos agregar lo que era lo de banear a las personas, o sea, si es que está usando un lenguaje inadecuado, ¿no? Antes de que envíe la denuncia, tal vez. Pero, ¿cómo describes eso? Que se hayan cargado datos no válidos. Por ejemplo, ingeniero, ¿qué pasaría si cuando se hace se está gestionando la vía de denuncias, se cae el sistema, no hay internet? ¿Qué le tiene que Pero mandar? El- a ver, ¿entiende lo que se pone en las excepciones? El mensaje de error que tiene que mandar cuando ocurre un error. En realidad, a ver, el término es un poco más simple. Se supone que describes un flujo, ¿no? Y las excepciones son, digamos, ¿no? Puntos en el cual se quiebra ese flujo. ¿Se entiende la idea? Sí. No, cuando programan es lo mismo. Tú tienes, a ver, cuando le pones un try catch, no sé si entienden, y hay excepciones, ¿no es? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando se quiebra en alguna parte del código? ¿Me entiendes? Esto es lo que va a ocurrir, digamos, ¿no? Y pueden haber no una excepción. Si has programado alguna vez, dice, si pueden haber distintos tipos de secciones. Por ejemplo, tú escribes un código y dices, mira, si ocurre un IO exception, si ocurre ponerle ¿cómo se llama? Desbordamiento de datos puede ser, ingeniero. Un conjunto de posibles excepciones. Entonces, describes cuáles pueden ser esas posibles excepciones que pueden hacer que quiebre el flujo, digamos, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Mejor o no? Sí, ingeniero. Entonces, si tuviéramos que poner un ejemplo a este flujo, digamos, ¿qué secciones podría haber? Ya lo mencionaron algunas. Uno es, por supuesto, aquí puede haber una excepción que luego resulta que capturo y no cumple, entonces lanzo una excepción, no te puedo registrar. No puedo continuar el flujo porque, obvio, tus datos biométricos no coinciden, por lo menos tu carnet, tu nombre, con lo que está guardado allá en el CEGIP. ¿Se entiende, no ves? Sí. Entonces, ¿cómo describen esa excepción? ¿Un mensaje de error, quizá? No. A ver, no es tampoco un programa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo describes esa excepción?
Entonces dice, mira, hay unas precondiciones ahí que debe existir, debe estar registrado como ciudadano, digamos, ¿no? Hábil, y eso significa que debe tener un registro. En las precondiciones, pues, pones que debe tener un registro en el SAGIT, digamos, ¿ya? Debe estar registrado como ciudadano, digamos, ¿no? Registrado ante la E. Por supuesto, si viene un extranjero, digamos, ¿no? Que no está registrado como ciudadano, no va a poderse registrar, por más que la baje. ¿Por qué? Porque sus datos no están en la base de datos y por supuesto no están los datos biométricos, entonces no va a poder, un tipo que viene del exterior acá no la puede descargar, digamos. Ahora, si la quiere descargar y ser un ciudadano, primero tiene que hacer su trámite, registro, y le van a dar un carnet y una y ahí le van a tomar sus huellas, su fotografía, y recién cuando sea considerado un ciudadano, digamos, ¿no? Del municipio, en realidad sí la va a poder descargar y se va a poder registrar, ¿se entiende, no? Vamos, y entonces, ¿cómo describes la excepción? ¿Están agarrando la idea o no? No se entiende, Inge. Ya, a ver, de nuevo, en precondiciones describes, digamos, qué debe, ante poderse registrar, porque ante poder registrar una denuncia, digamos, ¿no ven? Vamos, no a este caso uso, antes de registrar una denuncia, ¿qué condiciones debe cumplir para poder registrar una denuncia? Y en excepciones dice, ¿qué puede ocurrir para que él no pueda registrar una denuncia? ¿Me siguen? Quizás que no sean los datos de la persona correcta o no esté registrado en la base de datos. Por eso, si vamos a las precondiciones, digamos, ¿no? Otra vez, ¿qué condición se tiene que dar previa a que él pueda registrar una denuncia? En precondición podría ser, ingeniero, ser ciudadano boliviano. No, estamos hablando de, ahorita ya estamos analizando este caso de uso, ¿no? Es gestionar envío de denuncias, ¿sí? Según lo que dice, tiene que estar registrado previamente. ¿Eso? Sí, exactamente. Entonces, él no puede registrar una denuncia si no está registrado previamente. ¿Me entiendes? ¿No? Y además, si no se ha logueado previamente, no va a poder registrar una denuncia. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser, ingeniero, que como indica que el usuario esté registrado, a la vez validado a través del, no sé, se me ocurre un caso de uso de verificación de autenticidad, ya sea por el tema del parámetro biométrico, posterior a eso acceder al panel que debe usar acorde al tipo de usuario registrado. En este caso, ciudadano, se le habilitaría simplemente el tema de la gestión de denuncia, registrar denuncia y ver reporte, por ejemplo. Sí, eso es lo que tiene que escribir en precondiciones. Luego describen el proceso que se sigue para registrar denuncia y en excepciones describen en qué situaciones podría no terminar de registrar la denuncia. ¿Se entiende, no? ¿Qué excepciones pueden haber para que ese flujo se corte, digamos, ¿no? Y entonces lo que quiero es un ejemplo de una excepción para este que estamos viendo ahorita, que es gestionar envío de denuncia. Ese que lo tienen en pantalla. Una excepción, ingeniero, podría ser quizás problemas en el dispositivo móvil, que la cámara no funcione. Sí, podría no puede, obvio, puede haber un problema, digamos, ¿no? En la captura de la fotografía y tú, si le pones como excepción ese caso, él no debería poder registrar una denuncia si no envía fotografía, ¿me entiendes? Pero podría ser también que tú aceptes enviar una denuncia con solo la descripción, pero eso debe estar claro en el caso de uso. ¿Se entiende? Eso sería, ingeniero, que no estén los datos solicitados para que se formule bien la denuncia. Sí, pero aunque está muy ambiguo, digamos, hay que ser un poco más específico. Ingeniero, Es como si tuviera un try catch ahí. ¿En qué situaciones puede lanzar una excepción y qué excepción? Por ejemplo, como decía tu compañero ahí, mira, una excepción podría lanzarse si al capturar la fotografía y no puede obtener una fotografía porque la cámara está mal o no, o el teléfono no tiene
cámara, digamos, no se pudo capturar, entonces no va a poder continuar el flujo y por lo tanto no va a registrar denuncia. Pero eso también lo que les trato de decir, que eso depende de qué. Si tú dices que va a ser así, entonces estás diciendo que no se va a poder registrar una denuncia si no incluye fotografía. ¿Me entiendes? Ingeniero, entonces en una precondición podría ser también entonces que los requerimientos de hardware, en este caso ya sea del teléfono o el dispositivo móvil, tenga activo o funcionando correctamente la cámara, el lector de huella, el lector facial. ¿Sí? Pero eso ya le estás diciendo estrictamente, mi aplicación no te deja si no tienes cámara, ¿no? Pero quizás para esta aplicación no dice, no, si tú decides que en tu aplicación, en la lógica que vas a seguir en tu aplicación, la fotografía no es obligatoria, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces ya no lo pones como una precondición y quizás ya no tenga una excepción, porque si no tiene igual, puedes continuar el flujo si él no capturó una fotografía. Eso depende de cada uno. Si yo estoy diseñando la aplicación, depende del que diseña la aplicación y el cliente que me está pidiendo. Si el cliente me dice, no quiero que manden denuncias si no incluye foto, entonces, ¿se entiende? Lo que trato de decirles es que si ahorita le ponen así, está bien, ¿me entiendes? ¿No? Pero tienen que asumir lo que significa eso. ¿Estamos? Si no le ponen también que igual, ¿qué significa en la aplicación? Que obvio es opcional la fotografía. Si le ponen eso, significa que es obligatoria. ¿Se entiende la idea? Para eso entonces, al menos lo que puedo comprender dentro de las precondiciones, como se mencionó, ser lo más específico posible para que se pueda iniciar el flujo principal, en este caso requerimiento de hardware, los registros. No hablamos de hardware en específico, ¿me entiendes? ¿Sí? Sino de condiciones que se tienen que dar. Debe tener acceso a una cámara, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Señores, ¿siguen vivos? Sí. No metan el término hardware o software, ¿ya? No, me refiero, ingeniero, sí, efectivamente, precondición, cámara activa, registro, sin hacer menciones algo más técnico, sino claro, algo más general. No es un tema técnico, ni van a hablar ya de librerías o cosas por el estilo, ¿no? Porque esto es conceptual, ¿estamos de acuerdo? Podría decirse que entre la precondición que el registro deberá poder realizar la captura de una cámara, la captura de un clip de nota o de... Por eso yo le pondría una precondición, acceso a una cámara, o se tiene acceso a la cámara, ¿no? Sí, pero no es la única precondición para este caso, ¿no? Y una excepción, digamos, si le pones aquí una excepción que se puede dar es que no se disponga de una cámara y por lo tanto no se puede continuar o no se puede registrar la denuncia, ¿se entiende? Si lo tomas como un dato obligatorio. ¿Vamos? Pero a ver, ¿qué otra cosa podría esta acá? Una precondición. A registrar la denuncia, ¿no? Una precondición podría ser el internet. Es que no pase la validación de la descripción porque incluye lenguaje ofensivo. ¿Se entiende? Sí. Entonces tienen que pensar en esas cosas, porque es como armar una especie de algoritmo, ¿no? Pero obvio es conceptual. ¿Y por qué es importante? Porque de eso se trata el análisis, ¿me entienden? Yo sé que hicieron esto, lo hicieron por hacer nomás, digamos, ¿no? Pero la verdad es que cuando lo hacen así por hacer, no sirve de nada. Por eso es que cuando tienen que construir el software, estas cosas no les sirven para nada, porque en realidad recién cuando lo van a hacer el software comienzan a pensar, digamos, ¿no? ¿Cómo es que lo quieren hacer? Y no, es aquí donde uno piensa todos los detalles de cómo lo quiere hacer, para que cuando lo tenga que hacer,
ya no tenga que pensar, porque el que lo va a hacer es el programador, y ya usted le pasa la documentación y está claro lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Porque ya fue pensado todo lo que se tiene que hacer. Y no es nomás aquí rellenar ahí a la ligera. Ah, no, igual, si al final ni se ocupa, digamos, ¿me entiendes? Es como que lo rellenan ahí por rellenar, porque no saben que lo... Y ese es el problema. Muchas veces han hecho estas cosas y al final no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque en realidad no fue pensado, no fue analizado, fue llenado nomás a la burrera, y por lo tanto el día que toca hacer ni lo miran la documentación porque no les sirve nada, porque en realidad recién cuando lo van a hacer quieren comenzar a pensar, ¿se entiende? Y no, se supone que es ahora nosotros somos los que pensamos, especificamos correctamente, y cuando se lo pasamos al negro programador ya está claro, no tiene que estar preguntando, ¿no?, cada rato qué es lo que hay que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué es lo que hago, digamos, ¿no? Porque en la documentación que generaste está claro, detallado cómo tiene que hacer. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Se entiende. Ya, entonces de eso se trata esto, digamos, ¿no? Obvio, yo sé que llenaron muchas veces esta, pero lo llenan así a lo que te criaste nomás, lo que salga, pero no lo están pensando. No, aquí, análisis significa eso, analizar cómo se quiere hacer las cosas, ¿me entiendes? O cómo son cómo se hacen actualmente, para que entenderlo. Y obvio, cuando se lo tenga que hacer más adelante, ya esté claro, ¿ya? Entonces, yo lo que necesito es ver, yo sé que han hecho muchas veces esta cosa y siempre, digamos, ¿no?, lo han llenado nomás así, ¿no? Ninguno, cualquier burrera, digamos, ¿no? Y nada más, digamos, ¿no? Sin pensarlo en realidad en detalle. Entonces, lo que espero es que un poco esté más desmenuzado el tema este. ¿Vamos? A ver, ¿nos vamos entendiendo? Sí, ingeniero. Y a ver, vamos a saltarnos un poco, andarte a tu diagrama, porque si no, no vamos a terminar nunca, y quiero ver de otros más también. Andate directo ya a tu diagrama, ya el completo, para ver cómo está esa cosa, porque ahí hacen arbolitos también. El diagrama completo, ingeniero, no lo pusimos acá, no lo pudimos poner acá, no lo Sí, pusimos. hay que hacer el diagrama general, pues, de caso de uso, ¿no? Para ver cómo está el tema, ¿no? Sí. Porque obvio aquí también hay relaciones entre los casos de uso, ¿me entiendes? Sí, hay casos de uso que dependen de... Si no muestras el diagrama final, a ver, revisaremos un poco qué otros casos de uso. Y aquí habría que separar un poco esto, porque luego va a ser un poco más caótico si no separas lo que es el móvil del web. Y obvio hay casos de uso que involucran a ambos, y hay casos de uso que solo son de uno o solo son del otro, y hay otros que involucran a ambos, ¿entiendes? Sí. Entonces no, a ver, ahí qué hay, gestionar roles, pura burrerita. A ver, vámonos a algo más serio. ¿Qué es esto? Que es el historial de las denuncias. Y a ver, hacerlo un poquito más grande que no lo... Ahí. ¿Y qué inventaron ahí? Bueno, Ya, aquí está definido. ¿entienden lo que significa esas cosas? Esto acá está definido como, por ejemplo, bueno, como es un gestionar, simplemente por lo que se puso fue lo que vamos a hacer con ese caso de uso, digamos. Que sería verla, como es el historial, A ver, sería ver. pero por eso, ¿entienden lo que significa esos simbolitos? ¿Cómo lo entiendes esas flechitas que has sacado? Bueno, como en este caso, ingeniero, nos repartimos esta parte de todos los integrantes del grupo, esta parte no la hice yo. Ya, pero ¿quién la hizo entonces? Pero independiente de quién la hizo, ¿entienden qué significan esas flechitas ahí? Porque parece que no entienden, solo la pusieron, pero no entienden realmente lo que significa. Sí, creo que son las dependencias del caso de uso.
Por ejemplo, hay otros casos de uso que dependen de, o este caso de uso depende de los otros, digamos. Ingeniero, parece que el compañero se equivocó con ese diagrama. Dentro de lo que son los casos de uso solamente pueden existir las extensiones y las inclusiones. Va a disculpar. ¿Entienden la diferencia entre extender? Porque yo supongo que lo que quiso hacer es una extensión, ¿no? ¿Sí? Sí, parece que sí. Ya, pero ¿entienden la diferencia entre extender e incluir? Sí, cuando un proceso se extiende a otros casos de uso, en general se coloca como extensión. Y Sí, pero cuando... ¿entiende qué significa extender? Sí, cuando el proceso... ¿Qué? ¿Tenés ahí un perro mordiéndote o qué? ¿Qué fue? ¿Se nos fue Daniel? No. Va a disculpar, ingeniero. Lo que pasa es que el compañero se equivocó al hacer ese diagrama. Sí, no, independiente de la equivocación o no, digamos, ¿no? Lo que quiero saber si entienden lo que es extender un caso de uso. Sí se entienden. A ver, por eso trato de explicarme cómo entiendes extender un caso de uso. Digamos, cuando un proceso... Un ratito, disculpe, Ya un rato, a ver. Deshacete tu perro. Ya, a ver, mientras Daniel... A ver, les explico, hay dos temas, ¿no? Obvio, todo el mundo entiende extensión e inclusión, pero cada vez que me muestran y pregunto, normalmente tienen una idea equivocada a veces de esto, ¿no? Extender es como herencia a nivel de casos de uso. Quiere decir que es como que cuando yo digo el caso A se extiende a partir del caso B o el B extiende a A, digamos, ¿no? Es como si dijera B hereda las cosas de A, digamos, y lo aumenta. Es lo mismo, digamos. Extender quiere decir el caso, vamos a suponer que el caso A, digamos, es el base y el caso B es el que extiende a A. Entonces significa que B, digamos, ¿no? Es como si heredara lo que tiene pero cuando heredas, puedes o no utilizar todo lo que heredaste. No sé si alguna vez han hecho herencias. Sí, sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, tú heredaste esto y luego extender quiere decir, hace lo mismo que acá, digamos, ¿no? Que el caso A, pero hace además de eso algo más. Pero cuando dice extiende esto, extiende en algunos puntos, no necesariamente todo lo que hace A lo hace B, pero ocupa cosas de A y pero no es como inclusión, no es parte de, sino es como herencia. Herencias a nivel de clase. Cuando yo digo creé la clase A que hereda la clase B, digamos, ¿no? Significa que A tiene lo mismo que B, pero no necesariamente utiliza todo lo que tiene B o lo puede utilizar, puede heredarlo, pero utilizar una parte solamente de eso. ¿Se entiende la idea? Sí. Y entonces cuando quieres poner esto acá, digamos, ¿no? Tienes ver historial de denuncia, digamos, ¿no? Y se quiere entender esta cosa aquí, es como si tuvieras varias opciones de ver historial de la denuncia, y no, aquí tienes una opción de ver historial, pero en realidad esto no es una extensión, ¿me entiendes? Porque en realidad no es que es otro caso de uso que utiliza, ¿me entiendes? Parte o todo este caso de uso, digamos, o se comporta similar acá, es el mismo caso de uso, solo son filtros, digamos, aquí no corresponde, bajo esta idea acá, digamos, no corresponde a una extensión, ¿se entiende? Sí, no hay que extender de ahí nada, sí, ingeniero. En realidad no son otros casos de uso, es el mismo, obvio. En ese caso de uso hay opciones que te permiten filtrar, pero no es otro caso de uso que extiende
el de allá, digamos, ¿no? Ya no corresponde acá. Inclusión es como composición a nivel de objeto. Extensión es herencia, inclusión es con composición. Quiere decir que un caso de uso está compuesto por estos otros casos. Es parte de ahí es todo, pues no es que si este objeto contiene esto, lo contiene todo, entonces, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, eso es a veces lo que malentiende, pero vamos a ver algunos temas. A ver, veamos otro. Ya. ¿Qué es esto? Este es el gestionar las direcciones, las distintas direcciones que va a haber en la parte del administrador ya, que habría que crear las direcciones y donde van a ir las distintas denuncias. Este es el encargado del administrador, que va a ser, como le dije al principio, es un usuario super usuario prácticamente, que va a tener roles diferentes a todos los demás usuarios. Entonces, este es el encargado de gestionar esto y aquí está detallado un poco, que es gestionar igual lo mismo, lo que estará disponible en el sistema, las distintas direcciones. Y las precondiciones, sí, aquí creo que sería que sí sea un administrador igual que tenga Si un te registro que entiendo, trabaje. esto de acá es poder crear las distintas direcciones, ese caso de uso donde él puede crear direcciones. Sí, él es el encargado de crear las Y a direcciones. ver, en el flujo lo que no es listar direcciones. ¿Cuál es la idea de ese primer paso que veo ahí? En este caso sería ver las direcciones que hay y aquí ya empieza, bueno, aquí está, ya crea si quiere las edita o es como si fuera el CRUD que tendría la parte de él, digamos, el encargado de esa parte de él. Ya ver, un ratingo voy a... Un poco loco eso. Le voy a compartir mi... ¿Dejo de compartir, ingeniero? Sí, un ratito ahorita. Ya. A ver, en realidad creo que te refieres a esto, pero bueno, vamos a... Me avisan cuando vean. Sí, ¿ya ven? Sí, ingeniero, ese. Ya a ver, normalmente en la web, una clásica interfaz, que es lo que tratan de representar ahí, creo, es en la cual lo que muestro es una lista de objetos, en este caso direcciones que ya existen, digamos. Vamos a partir como si estuviera ya llena. Y normalmente aquí hay un botoncito, adicionar una nueva. Entonces aquí lo que tengo son las que ya existen, las direcciones ya creadas, y tengo una opción para agregar una nueva a esta lista. Entonces cuando en el menú yo vengo, no sé, hay un menú direcciones, le doy clic y me lleva a esta lista y me muestra las direcciones que ya hay y puedo agregar. Y aquí puedo tener opciones para editarla, ¿me entiendes? Normalmente es un lapicito, digamos, ¿no? Para eliminarla y cosas por el estilo, ¿sí? Y le doy clic acá y me muestra. Igual cuando doy a adicionar, ahí me sale otra ventana, digamos, donde ya me pide todos los datos y una vez le doy aquí guardar, me aparece en la lista. ¿Eso no es lo que quieres mostrar? Sí, ingeniero. Sí. Ya. La primera cosa, digamos, ¿no? Obvio, ahí, acá, si ya existe, me va a mostrar una lista, ¿no? Si no existe, va a salir vacía la lista. Y voy a tener el botón y agregar y ya me va a salir la primera, digamos, ¿no? No necesariamente tengo esa lista. Si a este caso uso, vamos a suponer que aquí dice en el menú direcciones, digamos, le doy clic y me lleva a esta pantalla donde yo puedo, en teoría, y eso es lo que creo que quieren hacer, es agregar
puedo eliminar o desactivar, o puedo editar una digamos, ¿no? Y además puedo ver, digamos, ¿no? Las direcciones que hay. Entonces puedo hacer 4 tareas en teoría: adicionar una nueva, editar una que existe, quitar o desactivar una que ya existe también, digamos, ¿no? O puedo ver, digamos, ¿no? O listar, digamos, las que hay. Eso es lo que en teoría quieren mostrar, digamos, ¿no? Y entonces se supone que ahí, digamos, ¿no? Yo lo estoy enumerando, el caso de uso, las tareas, digamos, ¿no? Fíjense. Dice 1 es listar, pero en realidad, digamos, ¿no? Cuando lo describes en uno solo, digamos, ¿no? Dice 1, listar. 2, dice adicionar, pero yo podría, digamos, eliminar, ¿me entiendes? Cuando describes un flujo, me dices cuál es la secuencia de las cosas. Es como si yo en ese flujo, digamos, dijera, mira, lo primero que hago es listar, después hago adicionar, después tercer paso eliminar, digamos, ¿no? Cuarto paso, editar, digamos, ¿no? Y no es así, digamos, ¿no? En realidad no se hace en esa secuencia, porque como le está diciendo vos, cuando hagas este caso de uso, lo primero es listar, luego vas a adicionar, luego vas a eliminar, digamos, porque estás escribiendo, ¿qué es lo que describe en el flujo? Los pasos que se siguen, ¿me entiendes? ¿Ves? Para hacer. Y es como si le dijeras vos, para hacer esto, tienes que seguir estos pasos. Y no es así, ¿me entiendes? ¿Eh? Yo solo, por ejemplo, puedo hacer el paso 1, no tengo que hacer estas cosas, porque si no tendría que hacer todas, pues, ¿no? Le está diciendo vos, mira, para hacer esto tenés que seguir estos pasos, y no es así. ¿Me entienden, no ves? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero bueno, no significa que no se puede escribir. Entonces, en realidad aquí, lo que él hace cuando entra acá, digamos, ¿no? A ver, ¿qué es lo primero que debería hacer acá? Si tienes que Ingresar al escribir al sistema. programador, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer en ese caso de uso? ¿Qué es lo primero que se hace? Ya pues. Sería crear, por ejemplo, No. A ver, otra vez. A ver los demás. ¿Qué es lo primero que se hace cuando entra este caso de uso? Validar las precondiciones. No, después hablamos de las precondiciones. No, imagínate esto. ¿Qué es lo primero que hace? Quizá buscar en la base de datos Sí, bueno, las sin hablar direcciones. de base de datos, lo primero que haces cuando entra aquí, recuperas la lista de, ¿cómo se llama? Direcciones que hay y las visualizas, ¿no? ¿Vamos o no? ¿Me sigue? Sí, se entiende. Luego, ¿qué hace? Ya agarré, entré, recuperó y me las visualizó la lista que hay. Puede estar vacía o puede estar llena, ¿no? Ya. Luego, ¿cuál es el siguiente paso que tiene que hacer? Él tiene que seleccionar qué tarea quiere hacer. Entonces, segundo paso, seleccionar qué quieres hacer. ¿Querés adicionar? ¿Querés editar? ¿Querés modificar? ¿Querés esto? ¿Qué querés hacer? Es como si le dijera ahí cuando él entró, ¿no? Ahora, si él selecciona, quiero adicionar, entonces, ¿me entiendes? ¿Ves? ¿Qué es lo primero qué es lo que tendrías que hacer? Obvio, le pide los datos, digamos, ¿no? Y luego pones también dentro ahí, dentro sí esa opción, digamos, las cosas que tiene que hacer. Ahora, si él selecciona la eliminar, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se entiende, no es? ¿Sí? Pero no, digamos, primer paso sería ese. Segundo, seleccionar. Y luego dentro de seleccionar dice, mira, si él escogió A,
estos son los pasos que tiene que hacer. Si escogió B, estos son los pasos que tiene que hacer. Pero no los puedes seguir numerando todos así como si fueran secuenciales, ¿se entiende? Señores. Sí. Sí, ingeniero. ¿Me están siguiendo o no? Hola, hola. Volvamos a tu entonces, ¿cómo debía describirse eso? Esa numeración está mal, digamos. Obvio, puede ser primero, recupero y muestro, o digo primero recupero, luego muestro, tercero selecciona la opción y luego dentro del tercer paso, si seleccionó crear, entonces estos son los pasos que tiene que hacer, ¿me entiendes? ¿No? Si seleccionó pero es parte del mismo, porque se puede hacer uno u otro, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y una vez se supone que el pues vuelve a la lista. Entonces, por ejemplo, ahí si describes bien eso, dirías, mira, vamos a irnos a un solo paso. Dice, primero recupero la muestro, el usuario selecciona la opción que quiere, si es adicionar, entonces le muestro el formulario para adicionar los datos, una vez se cierra, entonces, ¿qué es lo que hace una vez se cierra? Vuelve, recupero de nuevo la lista y lo muestro. Vuelve al primer paso en realidad, ¿me entiendes? Que es recuperar y mostrar. ¿Han visto que ese es el flujo que sigue? Señores, ¿siguen vivos? Sí, ingeniero. Entonces, sería como de un punto van a salir varios puntos. Eso es lo que trata de decir. Sí, me entiendo, ¿eh? Pero hay que ser claro, porque no es una secuencia. Aquí estás diciendo, mira, primero listar, luego crear. Es como si le dijera, ese es el orden que tiene que hacer y no lo va a hacer pues todo, digamos, ¿no? Quizás cuando entre solo cree y nada más, pero tú le estás diciendo, no, tienes que crear, luego tienes que editar y luego tienes que habilitarlo, digamos. Sí, se entendió. ¿Cómo, señores? ¿Nos vamos entendiendo? Los demás. Hola, hola. Ya, a ver, te anoto. ¿Y dónde está tu descripción de los requisitos? Porque eso era primero. ¿Dónde está? No, esa parte no hicimos, ingeniero. Tampoco. No lo Daniel, ¿ya con quién están? Dilker Cartagena. ¿Dónde está Dilker? Soy yo. ¿Y Daniel? Aquí, ingeniero. ¿Alguien más? Yo, ingeniero José Luis Padilla. Ya. Listo, a ver, veamos. Diana, el grupo de las Dianas. Sí, ingeniero, buenas noches. Te voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se logra visualizar? Sí. Ya, perfecto. Nosotros, en base a lo que nos ha informado, hemos detectado los 3 actores, que sería usuario. Usuario es un término muy genérico porque es usuario del administrador, es usuario del funcionario, ¿me entiendes, no? Sí, aquí... Usuario significa que usa el sistema. Entonces, el administrador, caso no usa el sistema, usa. El funcionario también usa. Ahí sería el ciudadano, digamos, ¿no? Sí, en efecto. Y luego puede especializar. Y los funcionarios de la alcaldía, pero los funcionarios pueden especializarlos, tienen roles diferentes. Ahí los funcionarios, ¿me entiendes? Está el administrador, está no sé, los jefes de divisiones, ¿me entiendes, no? Sí, se entiende. Muy bien. Como casos de uso tenemos en la sección móvil, que es gestionar denuncias, gestionar usuarios y listado de denuncias cercanas. En el web
tenemos administrar denuncia, gestionar funcionarios, gestionar área, categoría y estado. En los diagramas de gestionar usuario tenemos el diagrama de caso de uso y Y también... ahí por lo menos está mejor organizado que el anterior, digamos, ¿no? Pero bueno, ya vamos. A ver, vámonos a algo más interesante que... Vámonos a otro caso, ya no de usuario. Claro, un momento. Otra vez, la secuencia que están mostrando ahí, ¿me entiendes? No es correcto, porque son opciones ahí y no se tienen que hacer todas las opciones, ¿entiendes? Ujú. Aquí tenemos lo que es el gestionar denuncia, Ya. en los cuales aquí también tenemos detallado el cual el propósito sería gestionar las denuncias registradas por los usuarios. En resumen, tenemos que va a registrar, listar, ver detalle, editar y cancelar. Entre los actores principales tenemos al ciudadano, bueno, sí, al actor iniciador es el ciudadano, y los actores están lo que es el ciudadano y el encargado, o en este caso será el funcionario. Como precondición se tiene que debe iniciar sesión antes de generar una denuncia y no se Sí, pero cuenta hay con... más cosas ahí, ¿no? Sí, son más cosas que se deben tomar en cuenta. Y aquí tenemos el flujo que puede seguir, que es registrar una denuncia, en el cual para registrar una debe iniciar sesión de la Ya, a ver, aplicación. si tú le pones como precondición el usuario inicia sesión, ya no es parte del flujo, pues. ¿Se Ya, entiende? no va a disculpar, eso sí no me queda un poquito claro. A ver, fíjate, ahí tú, vete a tu descripción, más abajo. Ahí dices que como una precondición debe iniciar sesión, pero cuando describes el flujo, más abajo, le pones como primer paso iniciar sesión. Entonces, ¿cómo es? ¿Es parte del flujo o es una precondición? Ya. O sea, al ser una precondición no tendría que ser parte del Claro, flujo. no es porque ya parte, es... pues, solo es una condición previa a hacer este flujo, ¿me entiendes? Sí. Entonces no puede ser parte del flujo, porque si es parte del flujo, ya no es una precondición, pues, ¿no? En efecto, sí. ¿Se comprende? Sí, se comprendió. Y eso también no se pone en la pantalla principal, el usuario selecciona el botón. Se supone que, obvio, cuando hace eso es porque dentro de este caso de uso, lo que interesa es ya estoy adentro, que es lo primero que se hace, ¿no? Ya, perfecto. Luego, ya pasando los dos pasos anteriores, tenemos el tercer paso que sería que se muestre un formulario para registrar la denuncia. El formulario incluye los siguientes campos, que es la selección de imagen, el tipo de denuncia y la descripción. Luego tenemos que el usuario completa los campos del formulario y selecciona el botón enviar. La Ya, pero ahí aplicación... no estás diciendo, obvio, qué pasa. Y si no completa, ¿qué hace? Eso más que todo está en la parte final, que es de... Un momentito para que lo pueda mostrar. Pero es que no se hace cuando describes el flujo, es como si tu flujo indicara que tienes que hacer todo y no funciona así, digamos. Yo puedo ir solamente y registrar la denuncia y no tengo que hacer hasta el punto 5, ¿me entiendes? Porque tendría que hacerla, eliminarla, modificarla, cancelarla, digamos, ¿no? Ya. De todas maneras, quisiera consultarle, Ajá. como usted me indicó acá de que, bueno, al menos en la parte de registrar la denuncia, que se tendría que aquí también detallar el control de errores. Nosotros aquí lo colocamos al Claro final que deben como... haber las excepciones, ¿me entiendes? Sí, ¿Qué nosotros lo excepciones se tenemos pueden dar, digamos, ¿no? aquí al finalizar lo En tenemos. excepciones, ¿me entiendes? Entonces, en excepciones tienes que ver qué cosas pueden hacer que el flujo no se complete, digamos. Pero tu flujo, digamos, incluye N flujos, digamos, ¿no? Y lo estás mostrando como si fuera un solo flujo. Y no es así, porque no es que si tú le dices al programa, mira, primero tiene que hacer esto, luego tiene que eliminar, luego tiene que editar, nunca lo va a hacer todas esas cosas por un usuario, ¿no?
Sí, Lo puede que tienes hacer. que especificar que él puede escoger una de esas opciones. Y si él escoge esta, este es el flujo que continúa. Si escoge esta otra, este. Pero no significa que tiene que seguir toda y cada una de esas opciones, porque no, sería loco que alguien dentro y sí o sí tenga que hacer la todita, ¿no? Ujú. Sí, sí. Bien, entonces, continuando ya con la explicación. ¿Tienes Este, el diagrama final? Porque otra vez no nos vamos a comer demasiado tiempo. ¿Pueden ir al diagrama final? ¿Lo tienen el diagrama completo? el paquete de El usos no, diagrama general de casos de uso, ¿no? no, solamente lo tenemos separado por casos de uso cada uno. Ya tienen que terminar esto con el diagrama general de casos de uso, ¿se entiende, no? Ujú. Ya. Y tienes la descripción de los requerimientos. Nosotros habíamos comprendido de que este cuadro era la descripción de los requerimientos. No, este es el formulario de descripción de los casos de uso. No sé si hicieron requerimientos funcionales y hay una plantilla para hacer la descripción de los requerimientos. Estos son los casos de uso. Los casos de uso, obvio, deberían cubrir todos tus requerimientos, pero no es lo mismo, ¿se entiende? Sí, ahora sí ya me quedó más claro. Y a ver, señores, ya se nos fue el tiempo, hoy día comenzamos muy tarde porque a usted se le ocurrió que no les dije. Ya la próxima semana es presencial los 2 días, martes y jueves presencial. ¿Está bien? Ok, ingeniero. Ya. Sí. Disculpe, ¿digo jueves también? ¿Cómo? ¿Jueves igual? Jueves, martes y jueves, los 2 días de la próxima semana presencial, ¿ya? Ok. Ya ver, tienen que subir hoy día la tarea, pero para el día martes, en base a lo que hemos hablado hoy día, espero ver mejor estructurado eso de los casos de uso. Y obvio, por supuesto, como tenemos el martes, creo que en aula, ¿no? Lleven sus computadores para que podamos verlo, ¿ya? Vamos a seguir revisando el documento entonces. Sí, vamos a seguir el martes revisando. Hoy día ya nos va a dar tiempo para hacerlo todo. El martes vamos a seguir, ¿ya? Diana, ¿con quién está? Diana Montaño. Diana Araceli, la otra, ¿no? ¿Está? Que expuso. Ah, ya. ¿Y quién más? Josué Lemus Miranda. Genial. Y entonces lo acomodan los demás también, ya han escuchado. Lo acomodan. El martes vamos a seguir revisando este tema, ¿ya? Ingeniero, una preguntita. Dime. Cuando hablamos de justamente la parte que no me queda claro, recuperar la información, ¿no? Visualizarla y elegir a qué ítem vamos a entrar, bueno, por Sí, decirlo de esa obvio, forma. el usuario selecciona qué opción de las que le ofreces ahí, que en teoría es editar, adicionar, y él va a seleccionar una. Una vez selecciona, le tienes que especificar ahí dentro de esa selección ya los subpasos que tiene que seguir si él seleccionó esa. Si luego seleccionó la otra opción, entonces también seguramente habrá un conjunto de pasos que tiene que seguir en esa otra selección. Pero lo que tienes que claro es que es como un case, que él elige una de esas. ¿Me entiendes? Según el caso No es que amerite, se digamos. ejecutan todas. ¿Han visto alguna vez un case? Sí. En un Sí, case, ingeniero. en una estructura tipo case, no es que porque hay 10 casos se tienen que hacer los 10 casos, solo se hace uno de ellos, ¿me entiendes? ¿No? Y luego puede haber otra interacción y hacer otro, pero no se hacen todos, solo uno. Según el estudio del caso, según amerita el caso, vamos a decirlo así. Sí, por eso es que cuando escribes un flujo, no sé si han hecho alguna vez un diagrama de flujo. Cuando haces el diagrama de flujo y ves los pasos que se siguen, ¿me entiendes? Si tienes un case, entiendes que vas a hacer uno de ellos y luego continúas.
no que lo tienes que hacer todos. Perfecto, ingeniero. Sí. Gracias. Entonces, cuando tú en el flujo lo numeras eso, estás diciendo, esto es lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto. ¿Me entiendes? Y cuando tienes que seleccionar una no dices, este es el primero, sino este es el paso. Y dentro de seleccionas uno y luego continúas con ese y luego continúa con esos pasos y luego vuelves acá y después vuelves de nuevo al inicio y puedes seleccionar otro si quieres. ¿Sí? La especificación esa es eso, un flujo, pero la manera como lo numeran, por supuesto, hace entender, digamos, de que eso se va a hacer todo si no se hace así, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. ¿Qué más, señores? Disculpe, Inge, una consulta. No me quedó muy claro lo del tema de la lista de los requerimientos. Más o menos, ¿en qué formato podemos manejarlo? Ya que indicó de que hay como una plantilla de requerimientos. ¿Nunca hicieron? Nosotros más que todo la lista de requerimientos lo manejamos como una lista normal. No sé si hubiera como Claro, se una... hace una lista, pero luego se hace la especificación de los requerimientos. Hay plantillas en UML. Ya, gracias. Igual que hay una plantilla para describir, como me has mostrado la plantilla para escribir caso de uso, hay una plantilla para escribir requerimientos. ¿Cómo es la plantilla? ¿Se acuerdan? ¿O nunca lo hicieron? Donde se describe si son críticos, eso, para darle la ¿Sí? prioridad. ¿Sí? Dentro de la plantilla se incluye también la complejidad, la prioridad que va a tener el requisito, digamos, ¿no? Sí, ya me doy idea más o menos cuál es. Pero normalmente se utilizan los software para eso, ya te generan la plantilla, ¿no? ¿Sí o no? Hola, hola, ¿siguen vivos? Sí, ingeniero. Entonces, ¿cuál es la tarea, disculpe, ingeniero, para este martes? Son dos temas para el martes, los diagramas de caso de uso y la especificación de requisitos. Y obvio, los casos de uso, es más o menos el formato que han seguido. Primero se describen los actores, los casos de uso, luego se hace una descripción caso de uso por caso de uso y se termina con un diagrama general de caso de uso. ¿Sí? Vamos, ¿qué más? Toda esta semana solo documentación, ¿no, Inge? Ajá. Desarrollo. Sí, sí, vamos a trabajar en la documentación. Aquí ya pillé una que tenía. A ver, supongo que alguna vez utilizaron esas. A ver, les muestro, ustedes parece que algunos no lo han visto.
Me avisan. Aún no soy, ingeniero. ¿Ya se ve? Ahora sí. Esta es la típica para descripción de los requisitos, digamos, ¿no? Normalmente se le da un ID, la versión, porque se versiona, a ver, la dependencia, una descripción, requisitos hijos, porque a veces se describen el requisito general de los hijos, importancia, prioridad, estados, y otros comentarios que pueden estar. ¿Sí? Hola, hola, ¿siguen vivos? Ese vendría a ser el formato de ingeniero para Claro, la es la descripción. plantilla, son las típicas plantillas, igual que tienes para la parte de los casos de uso, hay plantillas también para los requisitos. Esta es la más común en general que se utiliza, ¿no? ¿Nunca utilizaron plantillas de esto? Normalmente en UML siempre todo es plantillas, ¿no? Pero básicamente en el formato que mostraron los tres compañeros, cuál se trabajó. Para el caso de uso, en realidad estábamos ocupando caso de uso 2.0, ¿no? Con ese formato. Sí, ese formato de los casos de uso está bien, no hay ningún problema, es el más típico. Aunque las plantillas modernas tienen mucho más conceptos, ¿no? Pero lo básico es eso, ¿no? Un nombre, una descripción, precondiciones, postcondiciones, excepciones, digamos, y flujo, ¿no? Pero igual para requisitos hay plantillas, formatos, ¿no? Ok. ¿Estamos? Ok, ok. Listo, señores, ¿alguna pregunta más? Nada. Le seguimos entonces la próxima semana, el día martes. Ya saben, la próxima semana, los 2 días, martes y jueves presencial, ¿ya? Perfecto, ingeniero. Está bien, Nos ingeniero. vemos. Hasta luego, ingeniero.